Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para que hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, podamos, Señor, no solo escuchar, sino acercarnos a tu palabra. No solo oír, sino, Señor, abre nuestra mente a tu voz. Y, Señor, especialmente te rogamos, suplicamos, que se caigan las escamas de los ojos y que podamos comprender a la luz de tu palabra qué es este maravilloso don. Gracias, porque hoy se presentan los signos y prodigios del Evangelio. Los mudos hablan, los cojos caminan, los ciegos ven y los sordos oyen. Y cambia nuestro corazón de piedra en carne. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Hoy con el precioso tema que es el don de lenguas. Cómo obtenerlo, cómo utilizarlo. Un don muy controversial, un don en el que muchas personas lo miran de lejos, con temor, otros lo rechazan rotundamente, para otros es un signo y el poder de Dios, para aquellos que lo han recibido, un don en el cual viven la experiencia del Espíritu Santo. Pero hoy, yo, mis hermanos, así como fue la predicación que dimos aquí del descanso en el Espíritu o el don de profecía, también quiero hablar sobre este don de la misma manera. No quiero hablarlo como un concepto, ni tampoco darlo pues como alguien que está mirando el fútbol cómodamente desde su televisión y critica a los jugadores, o simplemente pues está desde lejos mirando como ellos están pues los 45 minutos del primer segundo tiempo dándolo todo. Quiero hoy también conversar en base a mi propia experiencia, a mi propio testimonio y en lo que ha sido en la corriente de gracia la experiencia del don de lenguas. En el año de 1996, el 16 de agosto, yo junto con mi familia nos dirigimos a un encuentro de la renovación a Cali, Colombia. Y pues, mis hermanos, después de varios años en los que de un proceso de sanación interior que empezó Dios en mi vida, pues yo ya había recibido por varias veces la oración, la imposición de manos, pero no cambiaba nada en mi vida. Mi mamá me llevaba a los grupos de oración con mucha insistencia, con mis papás, me arrastraban, por no así decirlo, pero no había un cambio en mí. A veces iba, no iba, estaba, no estaba, oraban en mi casa, no estaba, me escapaba, y así estaba, en ese corre con el Señor. Pero a la final llegó ese 16 de agosto de 1996, una tarde en la que estábamos reunidos con mi familia porque viajábamos a este encuentro internacional de Cali, Colombia. Y pues hasta ese momento mi vida muy dual, un joven de 18 años en el que pues en medio de mi inmadurez, en medio de mi mente, en medio de mi corazón que estaba pues más apegado a las diversiones y a los placeres del mundo, estaba saliendo de un desorden muy grande en mi vida. Y de esa manera yo pensaba solo en irme a un paseo, más no irme realmente a un evento de la renovación. Pero esa tarde llegan dos personas muy importantes para nuestras vidas. Uno, un hermano llamado Darwin, servidor de la renovación carismática, y el otro hermano llamado Marcelo, un hermano que nos acompañó por varios años, que él es pentecostal. Sí, mi hermano, pentecostal. Y en eso quisiera dar un poquito conversarles que pues antes de que nosotros empecemos a caminar en la renovación carismática, estando en esos momentos de mucha tribulación y necesidad, también nosotros estuvimos con los hermanos pentecostales. Pero nosotros no sabíamos, o mi familia no conocía ni dónde estábamos, ni el lugar donde estábamos. Simplemente era un lugar donde nos acogieron y orábamos, y había muchas manifestaciones carismáticas, muchos prodigios, pero nunca supimos dónde estábamos, hasta que el Señor llegó a nuestras vidas a través de la renovación, y pues nos fue dando el camino que Él quería que nosotros sigamos. No se asustarán, algunos hermanos dicen, me muero, el hermano Rubén ha sido protestante, ¿no es cierto? Sí, yo sí soy a veces protestante, hermanos. Yo protesto a veces por tanta incoherencia de los servidores en la renovación, eso sí. En eso sí soy bien protestante, mi hermano.
Entonces, ¿y cómo fue ya que les converso un poquito, mis hermanos, cómo fue este acontecimiento? Siquiera habríamos nosotros asistido a donde los hermanos pentecostales por alrededor de 2 años, pero al mismo tiempo, en la misma, digamos que en el mismo línea de tiempo, ingresa la renovación carismática a mi familia. Eso es una cosa impresionante. ¿Y cómo fue? Mi mamá, llevada por su consuegra, asiste por primera vez a una reunión de estos hermanos pentecostales, en el que ella, por mucha necesidad de su matrimonio, de sus hijos descarriados, somos 5 hijos, imagínense los varones, estábamos totalmente descarriados, y una familia en la que estaba realmente disfuncional y caótica. Mi mamá, con esa sed, busca el alivio en el Señor, y el consuelo en el Señor, y un cambio realmente. Entonces, empezamos a asistir allá donde los pentecostales, y bueno, yo iba más que nada arrastrado para allá. Pero, ¿qué es mi impacto? Mi impacto fue cuando yo llegué donde ellos, pues realmente los mismos carismas que se viven en la renovación. Hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, ciencia, profecía, palabra de conocimiento, que ahora ya sé cuáles son. En ese momento, hermanos, a mí se me venía todo algo extravagante. Pero en esa línea de tiempo, estando una vez mi mamá con mi hermana en una fiesta de 15 años, se encuentran con un amigo fotógrafo, en el que saludan, y este amigo fotógrafo contratado en la fiesta de 15 años les empieza a evangelizar, les empieza a hablar, les empieza a hablarles del Espíritu Santo y de la renovación carismática. Y él les invita por primera vez a un grupo de la renovación carismática católica. Entonces mi mamá, en esa sed, en ese querer realmente encontrar la verdad de Dios, asiste a la renovación. Bendita invitación. Y aquí hago ese paréntesis. Este hermano se da cuenta siendo fotógrafo, invitado, no invitado a la fiesta, sino contratado en estos 15 años. Él no se queda callado. Él se pone a evangelizar, y gracias a eso, la renovación carismática y esta preciosa corriente de gracia llega a mi familia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Eso es el testimonio que quiero que usted me pueda en este momento comprender. Y sobre el don de lenguas, porque no me estoy yendo del tema. Entonces, mi familia empieza a asistir a la renovación carismática, pero como también asistían a donde los hermanos pentecostales, no dejaban de ir. Eso eran reuniones, creo que iban cada 15, una vez al mes. Pero mi mamá pensaba que todo era lo mismo, como muchos católicos piensan que todo es lo mismo, que acá cantan, que allá cantan, que aquí oran, allá oran, acá hablan en lenguas, acá hablan en lenguas. Dicen, ¿dónde está la diferencia? Claro, ya cuando crecemos vemos la diferencia abismal, pero en el momento que tú estás con necesidad y al inicio, pues no hay diferencias. Entonces, mi mamá, que comenzó ya a asistir cada 8 ya al grupo, quedaba más cerca, y pues ya comenzó a ser instruida por los servidores. Recuerdo que la última vez que fuimos donde los pentecostales fue que mi mamá les llevó a los servidores de la renovación a donde los hermanos pentecostales. Entonces fue muy bonito. Oigan, realmente la renovación se abre al ecumenismo. Me acuerdo que llegó mi familia. Bueno, yo en esa edad tenía hermanos 18 años. O sea, yo solo iba de montón, no, solo iba yo a donde me llevaban. Yo no decía nada, no entendía nada. Ahora puedo predicarles, ahora puedo darles a conocer. En ese momento yo estaba iniciando. Entonces, me acuerdo que comenzó la oración, la asamblea pentecostal, y estaban los servidores de la renovación que mi mamá había llevado. Y en ese día, hermanos, comenzaron los cantos, las alabanzas, y con los servidores empezó la oración, la alabanza, igual, no había problemas, oraban juntos, clamaban juntos, alzaban las manos juntos, todo igual, compartieron la palabra juntos, meditaron el evangelio juntos. Era como que realmente entre los carismáticos y los pentecostales no había ninguna distinción, al menos eso yo veía en ese momento, hasta que llegó el final de la asamblea pentecostal,
Y pues los hermanos, los servidores se presentaron y dijeron quiénes son, de dónde vienen y de qué parte son, ¿no? Con mucha valentía. Y ellos dijeron, bueno, gracias, dijeron los servidores, gracias a los hermanos pentecostales realmente por la acogida, por lo que hemos compartido este momento de tanto ecumenismo. Pero nosotros también queremos, en nuestra identidad y en amor, queremos nosotros terminar orando y cantando a quien para nosotros es la reina del cielo y nuestra madre. Y me acuerdo que esa tarde los hermanos carismáticos servidores en la asamblea pentecostal, oigan, qué valientes ellos, ahora que me acuerdo, ¿no? Qué valientes, se pusieron a cantar María Intercesora. Entonces se pusieron a cantar María, tu intercesora, María, tú, y ellos aplaudiendo y todo, y me acuerdo que se caen los pentecostales así con la cara abierta y con los ojos abiertos. Ahí fue cuando mi mamá por primera vez se dio cuenta que no era lo mismo. Por primera vez se dio cuenta que no era lo mismo, y ahí fue el quiebre donde ella decidió no asistir más donde los pentecostales y empezar un camino en la renovación carismática, ¿ya? Pero mis hermanos, de nosotros empezamos, mi familia, ya después de esa última reunión en la que entendimos y también los servidores hablaron con mi mamá comprendió, y comprendió que en la renovación es la iglesia del Señor y el lugar donde Dios nos quiere dar. Ahora, ¿a dónde voy? Sobre el don de lenguas, y quiero compartirles, por eso es que quiero hablarles en base al testimonio. Y trato de ser lo más rápido. Hermanos, esa tarde, 16 de agosto de 1996, llegan estos dos hermanos. El servidor de la renovación carismática, Darwin, y el principal de esta asamblea pentecostal llamado Marcelo. Los dos grandes amigos, los dos grandes servidores de Dios, y para nosotros, personas que fueron muy importantes para nuestras vidas. Y esa tarde, hermanos, llegaron los dos sin previo aviso, al mismo tiempo, la misma hora, en el mismo lugar. Impresionante. No existía WhatsApp, Facebook, Instagram, hermanos, máximo el teléfono, el cuernófono, como decimos. Y pues fue sorprendente. Nosotros dimos este evento internacional de la renovación ya, y llegan estos dos servidores al mismo tiempo muy queridos por mi familia. Entonces, el hermano Darwin dice, hermanita, ¿a dónde se van? Mi mamá dice, nos vamos al evento. Vea, dice, queremos orar por ustedes, quiero orar por ustedes para que les vaya bien en el camino. Entonces eran las 2 de la tarde y mi mamá le dice, quiero poner agüita. No, le dice Esthercita, va a quemarse la olla. Déjeme orar por usted, le dijo Darwin. Entonces, hermanos, eran las 2 de la tarde y Darwin y Marcelo, es que tenía que decirles, contarles todo para llegar a este momento. Se ponen a orar por nosotros desde las 2 de la tarde, eran las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, hermanos. Oramos 8 horas seguidas con ellos dos. Servidor de la renovación y el hermano pentecostal. ¿Qué le parece? Para Dios no hay distinción, para Dios no hay barreras, para el Espíritu Santo no hay, mi hermano, denominaciones o títulos realmente. Ya la cuestión después de doctrina y camino ya es diferente. Pero, hermanos, siempre he dicho yo, cuando estoy con los hermanos protestantes, busquemos lo que nos une, porque hay más de lo que nos une que de lo que nos separa. Y me gustaría otro tema topar sobre esto, pero no es el momento. Entonces, oraban, ellos dos oraban, y llegó un momento en el que ambos, imagínense, ambos dicen, ven Espíritu Santo, y se ponen a imponer manos a mi familia, empezando desde la cabeza, que es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas. Y mientras ellos nos imponían manos, comenzó a pasar lo mismo que dice en Hechos capítulo 2. Llegó un Pentecostés a mi hogar. Mi papá era postrado en el suelo, llorando y orando. Mi mamá de rodillas, llorando y orando. Mi hermana en ese momento, que ya asistía a la renovación y ya estaba injertada en el ministerio de música, mientras cantaba y mientras tocaba la guitarra, oraba en lenguas. Mi hermano
que por primera vez recibió también el bautismo en el Espíritu, era quebrantado, profetizando y hablando en lenguas. Mi hermano menor tuvo un descanso en el Espíritu en ese momento, y mientras descansaba en el Espíritu, él oraba en lenguas. Era increíble. O sea, él cae en descanso en el Espíritu y en el suelo oraba en lenguas. Y cuando vinieron donde mí, me impusieron las manos, yo sentí un fuego en mi cabeza bien fuerte. Y mientras oraban y pedían para mí el bautismo en el Espíritu, llegó ese momento, la palabra en el que me dijeron ellos: ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Y yo dije: acepto, hermanos, después de casi 3 años de estarle yo, pues hermanos, con un corazón duro, dándome las vueltas, escondiéndome, yendo a rastras al grupo, una vida desordenada, de muchos excesos, de pecado, de situaciones de desorden, de mucha libertinaje, de muchos vicios, también tan joven ya en ese momento. Y pues en ese instante yo, en mi libertad, por primera vez lo dije con mi propio corazón y dije: acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo sentí que el fuego desde la cabeza empezó a descender a mi cabeza, a mis ojos, mis oídos, mi boca, y llegó a mi corazón. Ese fuego ardía y ardía, y en un momento que los dos, tanto Darwin y Marcelo, que les cuento quiénes son, los dos oraban por mí, un hermano de la Renovación, el otro hermano pentecostal, y los dos me imponían manos. En ese momento me dicen: Dios te está dando dones y carismas. Me dicen: Dios te está dando el don de la alabanza, de la predicación, el don de ciencia, palabra de conocimiento. El Señor te está regalando en este momento profecía. El Señor te está regalando interpretación, discernimiento. Hermanos, yo no entendía toda la cantidad de dones y carismas y cosas que me decían, y una tras otra. Y en un momento me dicen los hermanos: Dios te está dando el don de lenguas. ¡Habla en lenguas! Hermanos, yo solo en ese momento no pensé qué tengo que hacer, qué tengo que decir, a dónde tengo que hacer, nada, no pensé en nada. Yo simplemente, hermanos, abrí la boca en un acto supremo de fe, y de mi boca, hermanos, salió en ese momento las lenguas, y empecé a decir: Shandala barajaindala sindala raita bajaindala sai. Y empecé, mis hermanos, mi lengua se soltó y empecé a orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas. Era un torrente que salía, que brotaba de mi boca. Y pues, hermanos, de ese momento mi familia, todos mi familia, mis hermanos, mis hermanas, oraban en lenguas, mis papás postrados en oración, llorando. Habíamos recibido el bautismo en el Espíritu, había nacido a la vida nueva, y Dios me había regalado los dones y los carismas del Espíritu Santo. De ahí empezó un camino de crecimiento, de conversión, un proceso de sanación interior maravilloso hasta el día de hoy, que tendría que contarles muchas cosas más, pero me detengo en este primer punto del don de lenguas. Yo no puedo, hermanos, ustedes aquí hablarles del don de lenguas. Si yo no hubiera recibido el bautismo en el Espíritu y el don de lenguas, sería solo un lindo reportero en el cual estoy pues hablando de algo que no he vivido. Pero yo vengo a hablarles del don de lenguas, de algo que he vivido en el seno de la Iglesia Católica de la Renovación, junto con los hermanos pentecostales que, como les conté en un principio, hermanos, la Renovación está llamada a abrir puertas, caminos y lo que es sendas y puentes al ecumenismo. Yo doy gracias a Dios que tal vez en un primer instante con mi mamá tuvo la invitación a la Iglesia Pentecostal, pero donde Dios nos mostró su gloria, donde Dios nos mostró vean, hermanos, donde Dios mostró su gloria, su poder, y recibí el bautismo en el Espíritu, no fue en los hermanos pentecostales, fue en la Renovación Carismática. Pero junto a Darwin carismático y el hermano Marcelo pentecostal, ellos dos nos impusieron manos, hermanos. ¿Qué le parece? Así es Dios, y quiero que, por favor, los que vean este video no se escandalicen, los que vean este video no censuren, los que vean este video no tengan miedo. Dios actúa como quiere, donde quiera y cuando quiere, mis hermanos. Ahora, cuando yo asistí algunas veces a las reuniones pentecostales que no sabíamos dónde estábamos,
había mucho poder, mucha fuerza, mucho clamor, mucha oración, mucha intercesión y la manifestación de lenguas muy poderosa entre ellos. Y cuando ya estaba en la renovación, yo vi los mismos carismas. Sí, los mismos carismas. Lenguas de interpretación, conocimiento, palabra de ciencia. Pero había una diferencia y que sí me extrañó. Cuando estaba en los grupos de oración después de la renovación, eran los mismos carismas, pero eran de una manera disminuida y como frenada y como opacada. Y sí me llamó la atención. Me llamaba la atención que mientras en los pentecostales las asambleas de oración no empezaban y no había término de la oración, me acuerdo que lo mínimo que éramos de 3 a 4 horas, cuando ingresé a la renovación, hermanos, yo me espanté, pues oigan, en la renovación los 25 minutos, 30 ya los cedidos están cansados de orar, 30 máximo, 40 ya están debilitados. Yo cuando recibí el bautismo en el Espíritu, hermanos, duramos casi 8 horas con mi familia. Y mucho ojo, yo recibí la efusión del Espíritu Santo sin hacer el seminario de vida en el Espíritu. Yo recuerdo que después de recibir el bautismo, mi mamá me mandó a hacer el seminario de vida en el Espíritu y me dijo: Rubén y a mis hermanos, vayan a hacer el seminario de vida, porque ya les conozco en la renovación. No sé, así nos dijo. Nosotros obedientes nos fuimos a hacer para el seminario de vida en el Espíritu, después de haber recibido la efusión. Así fue mi proceso, ese es mi testimonio, y no tengo ni por qué ocultarlo ni mentirlo, porque tampoco no es nada malo, sino todo es para la gloria de Dios. Y yo siempre veo a mis hermanos cómo es Dios, cómo quiere Él actuar. Y pues les comento algo como un paréntesis de este testimonio, es que Marcelo, que era pentecostal, después del impacto que tuvo nuestra conversión y fuimos injertados en el seno de la renovación carismática, a Marcelo, que era la cabeza en los pentecostales en este lugar donde asistimos, le comenzamos a llevar a la renovación carismática, a los grupos de oración. ¿Y sabe qué sucedió? Marcelo, que era pentecostal, él terminó, para gloria de Dios, terminó haciéndose nuevamente católico. Y después se hizo catequista en su ciudad, en su pueblito, un pueblo grande. Se hizo catequista, o sea, fue una bendición, fue un testimoniazo, mis hermanos. Se fue algo sorprendente. Que imagínense que al principio íbamos donde ellos, él era pentecostal, dirigía la comunidad, después se acercó mucho a la familia, nos guió bastante, recibimos la imposición de manos de él junto con Darwin, como les contaba, y después de caminar nosotros en la renovación, Marcelo se injertó en la renovación, tuvo su conversión al catolicismo y se hizo catequista. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Así fue la historia, así fue la conversión de Marcelo. Fue algo maravilloso. Pero bueno, yo sigo sobre el don de lenguas. El don de lenguas, hermanos queridos, el don de lenguas es un regalo maravilloso de Dios para la iglesia. Es un don extraordinario, es una gracia. Especialmente el don de lenguas es un don de oración y es para edificación personal. El don de lenguas ha sido para muchos mal visto porque desconocen. Para otros ha sido motivo de escándalo porque mal lo utilizan. Y algunos, como no lo reciben, simplemente lo desechan. Pero hoy queremos hablar en base a la propia experiencia y a la vivencia sobre el don de lenguas. Y gracias por estar, mi hermano, enchufado en esta enseñanza, que espero que la tomes de la mejor manera realmente y sepas sacarle el máximo provecho. Primero, el don de lenguas, mis hermanos, es un don del Espíritu Santo, que son palabras o gemidos inefables, los cuales el hombre no entiende, y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el don de lenguas, mis hermanos? El don de lenguas es, pues, una gracia que nos da para nuestra debilidad. Dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos qué pedir ni qué decir, pero el Espíritu pide por nosotros. Exactamente. Nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe
cómo pedir en nosotros. Y ese es el don de lenguas, los gemidos inefables. Cuando nosotros oramos en lenguas y salen esos balbuceos de nuestra boca o esas palabras que son inefables, ese es el idioma del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo ora en nuestro espíritu al Padre para que nosotros podamos ser fortalecidos, lo que sí necesitamos, porque es claro, nosotros oramos, Señor, te pido por mi trabajo, por mis estudios, por mi familia, que no es malo, ¿verdad? Te pido por la paz mundial, te pido por tantas cosas. O a veces, no sé, a veces no sabemos pedir bien, o pedimos por cosas muy pasajeras, muy mundanas, pero cuando oramos en lenguas, el Espíritu ora en el Espíritu, para que nosotros recibamos lo que sí necesitamos y pues lo que nos va a fortalecer, hacer crecer y llegar a la santidad. Nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe cómo pedir. Y el don de lenguas es un don de oración, exclusivamente de oración, y es un don el cual pues el Espíritu Santo se comunica directamente a Dios Padre para que nosotros seamos fortalecidos. Entonces, primero, ¿qué es el don de lenguas? Eso es el don de lenguas, es el lenguaje del Espíritu por el cual pues nosotros tenemos esa gracia como bautismo de Pentecostés, como un signo visible para los no creyentes, va a decir San Pablo, ya vamos a desarrollar eso. Es un signo visible para los no creyentes, es una gracia maravillosa, poderosa, pero en sí es uno de los carismas menores, el de menor rango, el último en la lista lo puso San Pablo. Tal vez muy llamativo para los que por primera vez vienen a una asamblea, pero para los que ya caminan, pues el don de lenguas se vuelve una herramienta personal. El don de lenguas, mi hermano querido, se divide en dos ramificaciones, en la xenoglosia y la glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Es cuando, pues, ese es el don de lenguas general o caracterizado, el que oramos, el que yo también oro, y oran muchos hermanos. Pues son palabras o gemidos inefables que no entendemos. Ese es el don de lenguas como tal. ¿Y qué es la xenoglosia? Las xenoglosias son lenguas que bien están dentro de las lenguas muertas o lenguas que siguen pues en uso. Hay muchas personas que han hablado en lenguas pues y están hablando pues en lenguajes de otros países, de otros continentes. Y pues sucedió una vez en el grupo de oración donde yo asistía que el servidor oraba y pues un día llegó una estudiante de intercambio que era italiana y ella se sorprendió porque cuando oraba el hermano en lenguas él oraba pues o ella entendía el italiano, no como totalmente como una traducción, pero sí palabras, sí frases que ella podía comprender y que podía, y después me acuerdo que daba testimonio ella y decía, yo entendí esto, Dios dijo esto y Dios habló así de esta manera. Eso se llama la interpretación, que también vamos a ver más adelante. Pero esas dos son la xenoglosia y la glosolalia, pero hay que entender bien que el don de lenguas que reciben los apóstoles en los Hechos de Apóstoles, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, eso es diferente, mis hermanos queridos. Ese es el don de lenguas en el cual ellos hablan y entienden los demás en su propio lenguaje en tiempo real, ¿no es cierto? En tiempo real, como estoy hablando ahorita, entendían los otros. Entonces, comúnmente el don de lenguas que recibimos, cada uno de nosotros, pues es la glosolalia, en la que es el lenguaje, los gemidos inefables que directamente nosotros oramos al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora sí, me meto a las palabras de San Pablo cuando habla a los Corintios en el capítulo 1, ¿verdad? Ahora sí estoy. ¿Saben qué es? Lo que es San Pablo. Y les voy a leer mejor, porque va a ser que por aquí algunos estén, pues, medios como que no comprenden muy bien este lenguaje, pero en este momento el Espíritu Santo me pide que les lea esto, dice el Señor. 1 Corintios 1, 27. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal alabarse a sí mismo frente a Dios. Mi hermanito querido, eso somos nosotros, a eso ha escogido Dios,
no ha acogido ni a sabios ni a entendidos, nos ha tomado a lo que es al mundo necio. Y esta predicación y el lenguaje que estamos hablando es lo que dice en el capítulo 1, versículo 17. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, cómo quedan puestos, y la sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca. Hermanos, cuando nos podemos hablar de los dones carismáticos y el don de lenguas, hermanos, sinceramente entramos al manicomio. Entramos al manicomio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esto es una locura en lenguaje. Ya tenemos otra predicación dada al don de lenguas anteriormente, y pues sí, hay unos comentarios súper descomedidos y hay unos comentarios bien raros que nos hablan de todo un poco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en nosotros se hace realidad lo que es la palabra. Es la locura de la cruz, y la locura de la cruz deja como necia a la sabiduría del mundo. Así que, pues aquí estamos nosotros hablando de locuras, y si tú crees que estamos locos, gracias, porque estás confirmando lo que dice en la palabra de Dios. Estamos bien locos. Entonces, siguiendo sobre el don de lenguas, mi hermano, el don de lenguas es para edificación personal, es un don de oración personal, es una comunicación del Espíritu Santo con gemidos inefables que nos ayuda el Espíritu Santo, pues no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe, y de esa manera nosotros somos edificados espiritualmente e interiormente. Ahora, como es un don de oración, el don de lenguas, este don puede ser utilizado para todos los ministerios, sea el ministerio de sanación, de liberación, de intercesión, de alabanza, ministración de alabanza, oración personal. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros podemos orar en todo momento, a diferencia de otros carismas que se activan en momentos específicos, como es la profecía o la palabra de conocimiento. Usted no puede ir dando profecías en la calle, ni palabras de conocimientos en el bus, ¿no es cierto? Pero el don de lenguas, usted puede ir orando en lenguas, hermano, en donde usted quiera. Yo me acuerdo que cuando yo ya recibí el don de lenguas, y tan poderoso era el don de lenguas que llegó a mi vida, que yo quería todo el tiempo hablar en lenguas. Y yo me acuerdo que iba a mi universidad, al colegio, perdón, en ese entonces, iba yo pues hablando en lenguas, porque abría la boca y me salían las lenguas. Y me acuerdo que ya llegaba a mi parada, y al señor, al que está pues recogiendo los pasajes, le cojo y le hablo en lenguas, y me queda viendo. Y yo me asusto porque pues no me di cuenta que le hablé en lenguas. Y me dice, ¿qué? Le digo, pare. Le digo, pare. Es que al inicio era tan fuerte que las lenguas a mí me salían a borbotones. Yo quería solo pasar orando en lenguas a cada rato. Y era tan bonito porque iba así en cualquier parte y me tapaba la boca y cerraba los ojos y oraba en lenguas y comenzaba a sentir pues esa maravilla y esa gracia y ese orar en el Espíritu. Entonces, ya comprendiendo esto del don de lenguas, que es un don que se puede utilizar en todos los ministerios, vamos un poquito a desarrollar rápidamente lo que nos dice en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios sobre los diferentes aspectos del don de lenguas. Primero, en el versículo 2 dice, el que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. ¿Se da cuenta? Ya hablamos de eso, ya les dije hace un rato. Eso es la glosolalia. El que habla en lenguas habla a Dios. Ya les dije que es un idioma en el que pues directamente se comunica uno con Dios, no a los hombres. Pues nadie le entiende cuando habla en el Espíritu diciendo cosas misteriosas. Eso es el don de lenguas, es el concepto en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2. Eso es lo que Dios nos da a través del don de lenguas, un fortalecimiento personal y que se habla directamente a Dios. En el versículo número 4 nos va a indicar cuál es su objetivo y fortaleza. Dice, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Ese es el objetivo, mis hermanos. Fortalecernos a nosotros, mis hermanos. El objetivo es que nosotros podamos tomar firmeza y
que nos vaya a nosotros pues el don de lenguas trabajando interiormente hacia la santidad. En el versículo número 5 dice: me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. ¿A qué se habla esto? Pablo exhorta que el don de lenguas es muy poderoso, pero que la iglesia, la comunidad, necesita carismas de edificación. Eso es lo que Pablo exhorta, porque obviamente la iglesia necesita ser edificada constantemente. Y cuando hablamos en lenguas, es un carisma, un don tan profundo, un carisma de edificación personal. Me edifica a mí, hermanos, de una forma maravillosa. Yo cuando oro en lenguas, yo me pongo feliz, me pongo contento, mi mente, mi corazón cambia, pero yo, no la comunidad, no los demás. Tal vez un momento será signo, pero para los después no van a comprender. Eso es cuando dice en el versículo 5. Me gustaría que todos hablan en lenguas, pero más me gustaría que sean profetas. ¿Por qué? Porque la profecía es un carisma de edificación de la comunidad. Ahora, en el versículo 13 y 14 de la carta a los Corintios, capítulo 14, ahí estamos, no nos hemos saltado de ninguna parte. ¿Qué nos dice? Versículo 14 y versículo 15. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Mira, cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. Eso sucede cuando lloro en lenguas. Cuando lloro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. Así es, mi hermano, cuando tú oras en lenguas, tú puedes estar pensando en otras cosas. Puedes estar pensando en lo que sucede en la misma asamblea, en lo que vas a hacer después. Y tu boca, hermanos, es como que en este momento se desconecta tu mente de tu boca. Y no estoy diciendo que en ese momento pierdes la conciencia, no hablo de eso, es un ejemplo. ¿En qué sentido? Si estoy pensando en plátanos, mi mente piensa en plátanos. Si estoy pensando en luz, hablo en luz, mi boca habla de luz. Lo que yo pienso, mi boca expresa. Pero cuando yo hablo en lenguas, ese momento, mis hermanos, en ese momento dice en el versículo 14, cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo, ¿te das cuenta? O sea, mi boca empieza en lenguas a expresarse, pero mi mente queda inactiva. Eso sucede cuando oramos en lenguas, ¿ya? Pero en ningún momento perdemos la conciencia. Y eso que quede extremadamente claro. Ya vamos a hablar de eso. El versículo número 18 nos va a decir: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando me encuentro en la asamblea prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10,000 en lenguas. ¿Se dan cuenta? Pablo dice: yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que ustedes, pero cuando estoy en la asamblea digo 5 mías que edifiquen a la comunidad. Lo que pasa es que Pablo busca siempre la edificación de la comunidad, y no es que menosprecie el don de lenguas, sino que él ve la urgencia de que el pueblo de Dios sea construido, sea edificado, sea encaminado. Porque cuando hablas en lenguas, hermanos, tú eres construido, edificado personalmente, pero necesitamos los dones que construyan. Y Pablo, hermanos, era un hombre de construcción, un hombre de hechos, un hombre de trabajo, y él quería siempre la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 22 dice: entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para los no creyentes. Versículo 23. Con todo, supongan que la iglesia estuviera reunida y todos hablasen en lenguas, y entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen. ¿Qué dirían? Que todos están locos. Versículo 22. Entiendan pues, hablar en lenguas es una señal para quienes no creen. Es un signo poderoso para los no creyentes. Y así es, yo cuando me reunía por primera vez con los hermanos pentecostales y después con los carismáticos, les veía hablar en lenguas, les veía yo a ellos, y realmente pues era un signo poderoso, ¿no? Yo al principio pensé que eran árabes, turcos, pensé que venían de otro país, que eran israelitas, no sé. Después supe que era el don de lenguas, y nosotros pensábamos que era un idioma que ellos se aprendían. Así era nosotros en ese momento, cuando no sabíamos lo que realmente este don era. Pero después comprendimos que no es un idioma, sino que es un lenguaje celestial, en el cual San Pablo lo dice y nos exhorta a que en el versículo 22 pues es un signo, una señal para los no creyentes. Pero para los creyentes, para la comunidad, ya no es un signo, sino que la comunidad ya necesita otro alimento, ¿sí? Si es que los no creyentes necesitaban estos signos
visibles, así poderosos, los no creyentes. Los creyentes ya necesitan carismas de edificación. Por eso es que Pablo pone hincapié en los carismas de edificación para los creyentes y para los que están dentro de la iglesia. Ahora, San Pablo dice en el versículo 23, si estuviera la iglesia reunida y todos hablaran en lenguas, dirían que están locos. Claro, porque usted oye un escándalo de gente que habla sin sentido. Unos dicen una cosa, otras cosas. Entonces una persona no creyente entra y todos hablan en lenguas, pues simplemente están locos. Oye, algo de aquí, esto está raro, ¿no es cierto? Por eso es que hay un orden el que ya vamos a topar. Ahora, ¿qué nos dice en el versículo 27 y 28? Quieren hablar en lenguas, que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí viene el punto. Si quieres hablar en lenguas, que hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Si no hay quien interprete, silencio. ¿Qué dice San Pablo? Que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. Porque Pablo está totalmente seguro y comprendido de que es un don de edificación personal, en el cual no hay problema. Ora en lenguas, usted está edificado, su espíritu con Dios, perfecto. Pero en la asamblea, si no hay un intérprete, entonces silencio. Y aquí viene el segundo punto, mi hermano. El hermano mellizo del don de lenguas es la interpretación en lenguas. Y aquí voy a un poquito expandirme. La interpretación en lenguas es un carisma dado a la comunidad para que el don de lenguas sea de provecho común y de edificación. Sí, está clarísimo, ¿verdad? El don de interpretación es un carisma dado para que el don de lenguas sea, pues, motivo de edificación para la comunidad. Pero, ¿qué es la interpretación? Hablamos de interpretación, no traducción. Cuando una persona interpreta en lenguas, pues, le viene como un mensaje. La persona puede estar hablando 5 minutos en lenguas, y la persona que interpreta puede dar un mensaje de 10 segundos o 20 segundos, porque es el intérprete. Interpreta el lenguaje en lenguas. Y pues bueno, aquí viene un testimonio que les voy a contar. Recuerdo que una vez me tocaba a mí llevar la alabanza y la predicación en el grupo de oración. Y pues hermanos, somos vasos frágiles, somos siervos todavía que nos falta mucho a la santidad. Y hermanos, y esos días tuve unos problemas y entré en un pecado y en una situación personal que yo no me sentía digno ni de llevar la alabanza ni la predicación. Realmente me sentía empantanado y sucio. Así que como era servidor y me sentía tan mal con mi relación con el Señor, y no pude confesarme ni nada. Entonces yo me acuerdo que ese día pues simplemente llegué y dije, hermano, por favor tú lleva la alabanza y tú haz la predicación. Y yo estaba realmente pues totalmente en desgracia, ¿no es cierto? Así que empezó la alabanza y yo todo el tiempo con mi pecado en la cara, yo todo el tiempo con mi falta en mis ojos y todo el tiempo con mi pecado frente a mí. Alababan a Dios y yo todo el tiempo avergonzado frente al Señor. Bendecían y yo todo el tiempo con la cabeza baja pidiendo perdón a Dios. Cuando un momento una hermana de la asamblea se levanta y dice, Dios te dice, ora en lenguas. Hermanos, yo me quedo callado, ¿no? Y digo, bueno, ¿quién irá a orar en lenguas? Dije yo, no, yo estoy en pecado, dije yo así entre mí, ¿no? Cuando seguían orando, cuando se va a levantar la hermana y dice, Dios te dice que ores en lenguas. Y yo dije, bueno, ¿y quién no ora en lenguas? Entonces, pues, otro hermano de la comunidad se puso a orar en lenguas, oró en lenguas, y yo estaba escuchando, y todo el tiempo les digo así avergonzado por mi pecado. Cuando la misma hermana se levanta otra vez y dice, Dios dice que interpretes en lenguas. Ella estaba profetizando ese momento. Dios dice que interpretes las lenguas. Y yo nuevamente abro los ojos y digo, ¿y quién será? Pues el hermano tan santo que ora en lenguas y que interpreta en lenguas, y que ora en lenguas y que interpreta en lenguas. Entonces yo me quedo otra vez callado y quedo viendo a un lado y al otro lado. Entonces en ese momento nuevamente la hermana se levanta y dice, Dios te pide que hables en lenguas. O sea, ahora pidió otra vez el que podamos hablar en lenguas.
Chicas, entonces, nuevamente digo, bueno, ¿qué pasó? Digo, quiere Dios interpretación, quiere lenguas, pero yo estaba en una confusión en ese momento. Yo seguía callado. Y la hermana se levanta por cuarta vez y dice, Rubén, Dios te pide que hables en lenguas. Dice así, la hermana. Se levanta y me dice, Rubén, Dios te pide que hables en lenguas. Chuticas, oiga, yo así que estaba hecho pedazos. Cogí, cerré los ojos y hablé en lenguas. Hablé en lenguas, hermanos, no me pude ya a dónde esconderme, hablé en lenguas. Y comienzo a hablar en lenguas y ¡tlac! Se levanta otro hermano de la comunidad e interpreta el lenguaje que sobre todo en lenguas. Y él dice, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, es cuando yo más te amo. ¡Qué barbaridad, oiga! Me arrodillé y me puse a llorar. Me quebré. Fue sorprendente. Yo me sentía en un total momento de pecado. Y la hermana que profetizaba dijo 1 y 2 veces, Dios te dice que ores en lenguas. Uno se levantó después, Dios te dice que ores en lenguas nuevamente. Y yo callado. Y por tercera vez, Dios, Rubén, Dios te dice, ora en lenguas. Y yo con toda la vergüenza me levanto y oro en lenguas. Y otro hermano se levanta e interpreta en las lenguas que yo acababa de decir ese momento. Y él interpretando dice, Dios te dice, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza es cuando más te amo, hermanos. La interpretación en lenguas se volvió en carisma. Y fue una respuesta para mí mismo. Fue una respuesta de Dios para mí mismo en ese momento. Y yo no entendía, no comprendía, yo no entendía que cómo es posible, decía, cómo Dios, decía yo, cómo un Dios, cómo Dios, cómo el Señor dice que cuando yo no le alabo más me ama. Que cuando yo no le alabo, porque yo pensaba hasta ese momento que cuando yo le alabo, Él me ama mucho. Que cuando yo le exalto, Él me ama más. Que cuando yo le glorifico, le alabo, le danzo, me ama más. Pero ahora me dice, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza es cuando más te amo, porque ese es el amor de Dios, ese es el amor al Hijo pródigo, ese es el amor de consuelo de Dios, porque nosotros somos pecado, hermanos. Sí sabe que usted y yo somos pecado, y cerramos la boca a la alabanza. Ya es cuando Dios más nos ama. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado. A ver, dígalo conmigo. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y a mí, pecador, ese momento me estaba amando. Me estaba diciendo, tú has cerrado tu boca a mi alabanza, pero yo te sigo amando. Tú te sientes en pecado, pero yo te quiero perdonar. Tú te sientes en pecado, pero te quiero abrazar. Tú te sientes indigno, yo te quiero sanar. Fue maravilloso, mi hermano. Fue poderoso. En ese momento, en el grupo oración actuó la palabra de profecía, de conocimiento, junto al don de lenguas, de interpretación en lenguas. Wow, yo digo, esa es la renovación carismática. Esos tienen que ser los grupos de oración carismática. Así tienen que ser nuestras asambleas. Y hermanos, los dones tienen que actuar de esa manera tan carismática, tan en libertad, tan libres. No tenemos que, hermanos, nosotros ser tan estructurados, limitar tanto a la gracia de Pentecostés. Y recuerdo también de un testimonio en el que, pues, una vez había una señora que estaba enferma, muy enferma, y pues ella había tenido sus hijos que eran pues protestantes, evangélicos, y también habían sido los otros hijos carismáticos. Entonces imagínense, la mamá ha tenido pues de ambos lados, tanto protestantes como carismáticos, y ella estando enferma, los hijos protestantes le traen al pastor y los carismáticos le traen al servidor, a la mamá enferma, y se encuentran en el lecho del sufrimiento los protestantes con los carismáticos ahí. Entonces, bueno, estando ahí juntos, dicen, nos vamos, ¿no? Que oremos juntos, pues, ¿no es cierto? Que oremos juntos, pues, frente a un enfermo. Pongámonos a hablar de doctrina, de fe, de lineamientos. ¿Quién tiene razón? No, hermano. Pongámonos a orar juntos, pues, ¿no es cierto? Y ellos dijeron, oremos juntos. Entonces, se ponen a orar juntos y, pues, llega después atrasada una de las servidoras. ¿Y cómo es lo interesante de esto? Porque la que llega atrasada no sabía que los que estaban al otro lado eran protestantes. Entonces el pastor se pone a orar en lenguas por la señora que está enferma. Orando en lenguas, oraba en lenguas.
y pues oraron todos, le impusieron manos, y al final la hermana que llega atrasada ha tenido el don de interpretar lenguas, y se acerca donde el pastor, sin saber que era pastor, y se acerca y le dice, hermano, le dice así ella, hermano, qué lindo que ha sabido usted orar en lenguas a la Santísima Virgen María. Así como me oye, hermano. Le dice ella, hermano, qué lindo que usted ha sabido orar a la Santísima Virgen María. Entonces, dice, no, si yo soy pastor, que esto, que el otro, que María, que los santos, que... No le ha dicho, mire, Dios me reveló y me hizo interpretar cómo usted ora a la Santísima Virgen María. ¿Y sabe qué pasó con este pastor? Él se convirtió después al catolicismo. Pero esa es otra historia. Pero es un gran testimonio para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, nosotros vamos mirando que el don de lenguas es un don que nos acompaña en todos los ministerios, en todos los apostolados, nos acompaña a cada momento. Es un don maravilloso de oración personal y comunitaria. Y la interpretación en lenguas, pues es su hermano mellizo, el que pues ayuda a que este don se haga carisma para edificación de la comunidad. Y oremos mucho para que dentro de las comunidades exista también aquellos que interpretan las lenguas y se pueda edificar de esta manera. Se da cuenta esos dos testimonios. También, hermanos, una cosa interesante. A los albores de la renovación carismática, en un grupo de 20 personas, era raro que uno no ore en lenguas, imagínense. De 20 personas que uno no ore en lenguas, era bastante extraño. Pero 55 años después que estamos de renovación carismática, pues ahora de un grupo de 20 personas que uno ora en lenguas, es extraño. Extrañamente, en las comunidades actualmente, en muchas, no digo en todas, es extraño ver que dentro del grupo de oración ha perdido el don de lenguas bastantes miembros, bastantes, y ya no oran en lenguas o ya no hay don de lenguas. Y eso sí tendría que llamarnos la atención, porque dentro de nuestra corriente de gracia es un signo del bautismo en el Espíritu y de nuestra efusión, de nuestro movimiento, de esta corriente de gracia. ¿Y por qué sucede esto? Ya les di en una predicación anterior por qué se apagan los carismas, y ahí está la respuesta. Y muchos de los motivos es que los grupos de oración se han acomodado, se han hecho muchos grupos parroquiales, muchos grupos se han transformado de grupos carismáticos a grupos de oración. Muchos grupos de la renovación carismática se han vuelto pues grupos muy estructurados, muy organizados, que está bien. Pero en el proceso se han cerrado a la acción de Pentecostés, pues cuando al Espíritu Santo le metemos en una jaula, el Espíritu Santo se hace fuego y funde la jaula, o se hace viento y se va, mis hermanos. No podemos nosotros enjaularle al Espíritu Santo. Y uno de las pérdidas de los carismas y de la identidad y el don de lenguas en las comunidades así ha sido la exageración, ha sido muchas veces el mal uso. Y el miedo por el cual se cierran como una flor a los carismas, pero también es porque los grupos de oración o los servidores que están al frente empiezan a entrar en otras dinámicas que no les han llamado, empiezan a hacerse activistas, empiezan a direccionar el grupo de oración fuera del carisma de la renovación. A veces los ministerios de música, que son los que deberían pues fomentar los carismas, se dedican solo a tocar, y no hay en las asambleas realmente la manifestación carismática que tendrían que los ministros de alabanza fomentar. Y solo hay cantos de mucho lloro muchas veces, que es mucho emocionalismo y no emoción, porque son dos cosas diferentes, y pues no han dado paso a los carismas propios de la renovación carismática. Se estructuran, dan 5 minutos a esto, 5 minutos a este otro, 5 minutos a este otro, tenemos solo 2 horas, tenemos 1 hora de Zoom, 2 horas de Zoom, 5, 10, 15, 20, hermanos, y los carismas empiezan a apagarse porque nos hemos vuelto buenos organizadores. Y recuerdo que es la palabra del Señor en Juan capítulo 4, el encuentro con Jesús y la Samaritana, que busca el Padre, lo que el Padre busca son adoradores y que lo adoren en espíritu y en verdad. No busca buenos organizadores ni buenos estructuradores, sino adoradores. Y dentro del grupo de oración los carismas se apagan, se enfrían cuando hay mucha organización, mucha estructura. Qué chévere, pero poco carisma, poco fuego del Espíritu Santo. Y aquí sí el llamado a las comunidades y servidores que sé que me están viendo, hermanos,
vuelve al primer amor, vuelve a las fuentes de las aguas, de los carismas de la renovación. Hermanos, ya llega Semana Santa, ya empieza Pascua en este tiempo que estamos. No sé cuándo me veas tú el video, y después viene ya Pentecostés y ya empieza nuestra fiesta propia. Pero nosotros vimos un perenne Pentecostés, mis hermanos, es la diferencia. Yo me acuerdo que nuestro párroco nos decía, ustedes están bien locos, nos decían nosotros. ¿Por qué? Porque Viernes Santo, hermanos, nosotros nos pegábamos unas alabanzas así de exaltación, que el Padre nos decía, oigan, ustedes están bien locos, nos decía siempre. Pero era nuestro amigo. Entonces, esto tenemos que pedir mucho, por favor. Y también tenemos que mirar que hay el don de lenguas profético. ¿Cómo es el don de lenguas profético? El don de lenguas profético es las lenguas, pero con profecía. ¿Y cómo? La profecía es, recuerde, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, el don de profecía es para construir, edificar la iglesia. ¿Cuándo es interpretación cuándo es lenguas proféticas? Cuando es un mensaje en lenguas para construcción, edificación de la comunidad. Pero ¿cómo sabemos que es lenguas proféticas? Cuando hay alguien que interpreta esas lenguas proféticas. Lo que me pasó a mí en ese testimonio, eso eran lenguas proféticas, ¿sí? Eran lenguas proféticas, que era para edificación de mi vida. No es que empieza el hermano a profetizar cosas de que mañana se acaba el mundo o que viene otra pandemia, no. Sino que es para construcción personal, ¿sí? Entonces, voy terminando, mis hermanos, en el versículo número 32. Nos dice, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Y póngale eso a todo carisma. El espíritu de lenguas, de curación, sanación, profetas está sometido. O sea, mis hermanos, no me vengan con que el Espíritu Santo me arrebató, el Espíritu Santo me alocó, el Espíritu Santo me movió. No, hermano. El Espíritu Santo es un caballero y jamás va a obrar contra tu voluntad, contra lo que tú eres. El Espíritu Santo de Dios siempre va a obrar en base a tu libertad. Y como dice en el versículo 32, dice que está sometido. O sea, que siempre va a obrar en orden. Va a obrar siempre en una total coherencia. Entonces hay hermanos en que empiezan a moverse, empiezan a como a convulsionar o a arrebatarse o a saltar. Entonces dicen, es que el Espíritu Santo me arrebató. No, mi hermano, ese fuiste tú, esa fue tu exageración, ese fue tus movimientos. Porque el Espíritu Santo jamás te va a impulsar a quebrar tu voluntad o tu integridad, ¿sí? Y tampoco nosotros no tenemos que hacer esos espectáculos. Y por eso es que muchas veces pues la renovación carismática o los carismáticos han quedado pues en tan mal estado. Me acuerdo que una vez iba a hacer una convivencia donde una escuela de monjitas y sale la hermana y dice, no, carismáticos, no quiero saber nada, dijo. Y cuando estábamos ahí le digo, ¿y por qué, hermana? ¿Qué pasa? Es que vinieron hace 15 días y hasta en las sillas estaban parados hablando en lenguas, dice, y comenzaron a saltar en las sillas de un lado al otro y aquí las religiosas que no entendían, dijo, aquí fue un alboroto y no, nada de carismáticos. Entonces le explicamos, hermana, no sé qué grupo sería, le dije, pero ese no es del obrar de la renovación ni del espíritu. Entonces, a veces sí, un poquito de exageración sí va. Y a veces me acuerdo que en los pentecostales había bastante exageración en ese estilo, que a veces uno cree que es normal, pero a medida que uno va creciendo, va alimentándose la sana doctrina, se da cuenta que no va por ese camino. Siempre el Espíritu da, lo que el Espíritu da es paz, lo que el Espíritu da orden, y nuestra asamblea es paz y orden, son dos ingredientes muy esenciales para que la gloria de Dios se derrame, porque por encima de las lenguas, de todos los dones, hermanos, es el encuentro personal con Jesús, es la conversión. Puede haber muchas lenguas, puede haber mucha cosa, pero si las personas no salen con conversión, no salen con un encuentro con Jesús, no hay cambio en sus vidas, hermanos, fue un lindo show. No hubo más que mucho bla bla bla, pero no hubo realmente cambio. Y eso es lo que realmente en nuestras comunidades tenemos nosotros que mirar, que haya conversión, que haya sanidad, que haya pues un cambio de vida, y a eso realmente es lo que, por eso es que Pablo insiste muchísimo en la carta de los Corintios sobre los dones de edificación.
que son los que van edificando, construyendo y cambiando a la comunidad cristiana. Ahora, pero eso no quiere decir, hermanos, que no nos hablamos del don de lenguas. Abrámonos al don de lenguas, oremos en lenguas, hagamos talleres para que se activen esas lenguas en las personas, hagamos seminarios de dones de lenguas, reunámonos en círculos de oración para que oramos los 3 o 4 poquitos que hay en grupo de oración, integren a más personas dando seminarios. Pasa este video a tu grupo de oración, terminen en círculos orando para que haya una nueva fusión, para que se abran las lenguas. Es como una vez pasó, un testimonio pues que Dios me pone en este momento que les converse, ¿no? Estábamos en una infusión del Espíritu Santo, me habían invitado a predicar y orar por el equipo que iba a imponer manos. Entonces empezó la infusión y yo ese día no impuse manos, yo estaba intercediendo por quienes imponían manos. Entonces yo iba por detrás orando por cada uno que iba imponiendo manos, me acercaba y oraba por los que iban imponiendo manos, cuando de repente le veo a un hermano y Dios me revela que el que imponía manos, hermanos, ni siquiera el que estaba sentado, sino el que imponía manos, le estaba regalando el don de lenguas. Entonces el hermano que imponía manos le decía, no, Señor, que el Señor derrama tu espíritu, que el hermano profetice, que el hermano reciba las lenguas, que el hermano esto. Chuticas, y yo me acerco emocionado. Y el que imponía manos, me acerco al oído y le digo, hermano, el Señor te dice que empieces a hablar en lenguas. Dios te da el don de lenguas. Y el que está imponiendo manos se queda así, callado, paralizado. Y se da la vuelta donde mí. Y me queda viendo y me dice, ¿y cómo hago eso? Pues me dice, ¿cómo hago eso? Hermanos, él que oraba por un nuevo Pentecostés y que él oraba por dones y carismas, al rato que Dios a él le derrama el don de lenguas, él se queda pensando, ¿y cómo hago eso? Pues, hermanos, no es que el don de lenguas es cómo hago eso. Pues, hermanos, cuando yo recibí el don de lenguas y el momento que me impusieron las manos y recibí ese fuego de Pentecostés y el Señor me pedía que ore en lenguas, yo no cuestioné, yo no pregunté, yo no dije cómo será, hermanos, yo solo abrí la boca y oré en lenguas. Y comencé a orar en lenguas y para la gloria de Dios han sido por su amor, su fidelidad, tantos años que Dios me ha permitido orar en lenguas. Hasta en el momento de mis pecados más acérrimos, hasta los momentos de mayor gracia, de enfermedad, de salud, en todo tiempo, el don de lenguas ha sido mi compañero, mi amigo, ha sido el don de lenguas, ese aliado de oración, a veces mal entendido, a veces mal utilizado, a veces exagerado y para otros desechados, para cuantos escandalizado, pero para nosotros poder de Dios, para nosotros los carismáticos poder de Dios. Y dígalo, mi hermano, con mucho orgullo, 100% católico, orgullosamente carismático. Hablamos en lenguas, hermanos, y nos gloriamos de ser un signo del poder de Dios. Sí, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en nuestro pecado, porque nosotros no somos nada. No somos nada. Somos más que pecado. Dios lo es todo. Y Él nos ha dado ese don no para vanagloriarnos, sino para glorificarle al Señor con humildad en nuestras vidas, y con sencillez, y con gozo, y con amor, y con fidelidad, sabiendo que el bueno es Él, y que el único que se merece alabanza es Él, y que en nuestra nada, Él nos ha regalado este don maravilloso de orar en lenguas, para que podamos nosotros decir, Abba Padre, Abba Padre. Y me acuerdo cuando mi hermano Santiago, mi hermano mayor de sangre, se fue a Jerusalén. Se fueron pues en el Jubileo de Oro a Jerusalén con el tour que después de Roma se fueron para allá. Me acuerdo que estaban en el Mar Muerto, me contaba él ese testimonio, esa experiencia. Y dice que estando en el Mar Muerto la comisión de nuestro país, dice que estando pues a unos pocos metros estaba el papá israelita con su hija ahí en el Mar Muerto, y dice que no les entendía las palabras, dice, estaban hablando en hebreo, dice, todo el tiempo en hebreo. Y un momento la niña que estaba ahí se lanzó donde su papá y dijo el clarito que yo le comprendí, dijo, y él le dijo Abba al papá, Abba, le dice así, Abba, le grita a la hijita, Abba.
Dice, y mi hermano dice, en ese momento, dice, yo que estaba con la comisión, regresé a ver a la niña, dice, porque en todas las palabras que no entendía, que estaban hablando en hebreo, imagínese, le dijo, Abba. Y él me decía, cuando Jesús decía Abba es eso, cuando un niño pequeño se lanza a los brazos del Padre, porque Abba significa papito. Y así cuando nosotros hablamos en lenguas es como el niño pequeño, la niña pequeña, que se lanza donde el Padre a decirle Abba, Abba. Es como cuando yo llegaba a la casa, ahora mis hijos ya son adolescentes, ¿no? Pero cuando yo llegaba y mis hijos eran pequeñitos, ellos salían corriendo a abrazarme, pequeños, y yo les cogía en mis brazos y les alzaba y jugaba con ellos. Y yo comprendo que nosotros oramos en lenguas y somos como niños pequeños cuando Jesús dijo que el reino de los cielos es para los niños. Y cuando tú oras en lenguas, tú te haces niño, mi hermano, tú te haces niño. Y te lanzas a los brazos del Padre. Y el Padre te abraza, el Padre te toma, el Padre te abraza y el Padre te ama. Así. Porque te lanzas como un niño pequeño con balbuceos, porque ese es un niño pequeño que balbucea. Y cuando tú oras en lenguas, das balbuceos de un niño. Y como niño pequeño, el Padre te abraza, el Padre te ama, el Padre te apapacha, como aquí una palabra que nosotros decimos, te consuela, te mima. Eso es hablar en lenguas, mi hermano. Son gemidos inefables, son balbuceos, son palabras de un bebé lactante, en el cual pues uno empieza a orar, y el Padre, ¿qué hace? El Padre abraza, el Padre consuela, el Padre sana, el Padre dignifica, el Padre ama. Hermanos, que nuestros grupos y comunidades puedan vivir en plenitud este maravilloso y hermoso don. No nos cerremos a la gracia, seamos impulsadores del don de lenguas. Yo sé que nos critican muchísimos, pero recuerden las palabras de Jesús, bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los calumnien, porque así trataron a los profetas antes que ustedes. Y cuando nosotros somos criticados, hablados, porque sí nos hablan, hermanitos, pues diga usted gloria a Dios, porque se está cumpliendo en mi vida la bienaventuranza. Me están hablando y criticando, porque Dios me regaló ese don, porque yo ningún rato me empecé a inventar. Y bendita renovación carismática, que es un puente, y el Papa Francisco lo dijo ya, que la renovación es un puente para todo el resto de los cristianos lejos de la Iglesia Católica. Y así fue en mis inicios, así es en este testimonio que a usted le conté. Qué maravillosa, ¿verdad?, que la renovación. Y para finalizar, yo había asistido a estas reuniones pentecostales. Ellos oraron por mí, pero yo nunca recibí la efusión del Espíritu Santo. Asistía a muchas reuniones que me invitaron después también, pero nunca recibí la efusión del Espíritu Santo. Yo recibí la efusión del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia Católica, dentro de la renovación, por manos de dos grandes servidores, uno de renovación, otro pentecostal, que ya les dije que el uno pentecostal después se hizo católico y catequista. Pero así, mi hermano, es la gracia divina, así es el amor de Dios. Y pues esta predicación ha sido una locura para el hombre. Sí, es una locura completa, es lo que les acabo de decir. Pero para nosotros esa locura se llama poder de Dios, fuerza de Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos has regalado del don de lenguas. Un nuevo ardor te pedimos, un nuevo bautismo te rogamos, una nueva expresión de tu amor en nuestras comunidades. Envía tu luz, tu fuego sobre nuestros grupos y comunidades de nuestras vidas. Señor, que vuelvan las lenguas, que se intensifiquen las lenguas, que haya nuevo bautismo en el Espíritu, que se vuelva a derramar, Señor, en la boca los signos y prodigios, Señor, que dicen aquí en el Evangelio. Pero danos sabiduría, danos inteligencia, danos orden en nuestros grupos y comunidades. Y a todos aquellos que no comprenden todavía sobre este maravilloso don, simplemente, Padre, en su momento, tú dales, mi Señor, la gracia también de recibir el don de lenguas, o que ellos puedan vivir esa manifestación. Padre, que la renovación no pierda ese ardor, y especialmente los servidores, sepamos nuevamente encender el fuego de Pentecostés, que nuestras reuniones sean muy ricas en los dones carismáticos, sabiendo de que tú vives ahí y actúas en medio de tu pueblo. Infunde en nosotros, Señor, ese ruá, ese soplo, y hoy danos el gozo de Pentecostés.
Padre, todo te lo hemos pedido y te lo suplicado en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, quien dijo sí, y la cual hoy pues nos totalmente pedimos del manto de María en la vocación de Lourdes, para que a través de esta predicación también seamos sanados física, mental y espiritualmente. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, mi hermano. Si estás hasta aquí, gracias. Suscríbete al canal, por favor activa la campana, comparte en tu grupo de oración este material y gracias a los que están compartiendo, gracias por los comentarios. Esta predicación es dada gracias a una petición de un suscriptor. Nos pidió que profundicemos el don de lenguas. Y hermano, gracias por tu pedido. Hemos orado, hemos preparado y aquí está, mi hermano, la predicación. Por favor, déjanos debajo de esta predicación qué tema carismático, por favor, carismático, te gustaría que podamos profundizar para crecimiento de la comunidad. Dios te bendiga. Y pues estamos en este espacio, estamos en este auto. Ya me van preguntando algunos que por qué estoy en el carro. Hermanos, porque en todo lugar es bueno la palabra de Dios, y en este formato es pues que estamos más cerca. Tenemos otros formatos dentro del estudio, ustedes que van viendo el canal lo van analizando. Gracias, Dios los bendiga, mis hermanos, y pues que sea una bendición esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te bendiga.